En los últimos 100 años, la esperanza de vida del mundo desarrollado ha aumentado en 40 años. Este aumento de la esperanza de vida ha supuesto un incremento de las enfermedades asociadas al envejecimiento. Entre otras, las enfermedades neurodegenerativas, es decir, que afectan al cerebro y a sus funciones principales. Una de ellas es la enfermedad de Parkinson, que afecta en torno al 1 y 2% de la población mayor de 60 años, lo que supone un total de 6,8 millones de personas en todo el mundo y cuya incidencia sigue creciendo. Otra es la enfermedad de Huntington, que afecta entre 5 y 7 personas por 100.000 habitantes de entre 30 y 50 años. Sin embargo, a pesar de este número tan elevado de afectados, estas enfermedades no tienen cura. Los tratamientos del paciente y los cuidados relacionados con su entorno y familia supone un coste anual por paciente de 20 a 28.000 euros. En la enfermedad de Parkinson se produce una pérdida progresiva de las neuronas dopaminérgicas que se localizan en una región del cerebro conocida como sustancia negra. Esta región se localiza en la base central del cerebro. La enfermedad de Parkinson tiene diferentes orígenes, aunque los síntomas son los mismos para todos los pacientes. Dificultades a la hora de realizar movimientos cotidianos, rigidez muscular, temblores y pérdidas intelectuales. Solo conocemos la causa del 10% de las formas de la enfermedad. El 90% son todavía una incógnita para los investigadores. En el caso de la enfermedad de Huntington, el 100% de las causas que la originan son de tipo genético. Sabemos que se debe a una mutación del gen de la huntingtina en el cromosoma 4 que desencadena un alargamiento anormal de la proteína huntingtina. Este alargamiento provoca la acumulación de la proteína que causará la muerte de un tipo de neuronas que se encuentran en la región del cerebro llamada estriado. Esta región cerebral se encarga de regular distintas funciones nerviosas. Por ello, los pacientes que padecen la enfermedad de Huntington sufren problemas al coordinar los movimientos, pérdidas de capacidades mentales y trastornos de conducta. Debido al papel protagonista que desempeñan las proteínas en el desarrollo de ambas enfermedades, son consideradas proteinopatías. Estas proteínas mal plegadas se acumulan en las neuronas y a la larga provocan trastornos, tanto de las habilidades mentales como físicas, que llevan a la muerte del paciente 2 o 3 décadas después de su diagnóstico. Actualmente se están ensayando diferentes estrategias terapéuticas dirigidas a evitar la muerte de esas neuronas para evitar el progreso de la enfermedad en las etapas tempranas de su desarrollo. El Grupo de Investigación, Vulnerabilidad y Plasticidad Neuronal de la Universidad de La Laguna está estudiando la relación entre la eficacia terapéutica y el patrón de administración de una sustancia química llamada factor de crecimiento de origen glial. Esta sustancia tiene la capacidad de proteger las neuronas que se pierden en la enfermedad de Parkinson. Además, están estudiando otros fármacos para favorecer la eliminación de las proteínas mal plegadas en las neuronas afectadas en ambas enfermedades. Para realizar los estudios de ambas sustancias se utilizan animales experimentales y cultivos celulares que permiten a los científicos modelar los efectos de estos compuestos en el ser humano.